Pukyay. Tomados de las manos, salvaremos el mundo con alegría. 1. Edipo no es suficiente. Kaviyaka. Un nuevo archivo simbólico nos salvará. Los símbolos de Occidente han agotado sus significados. Es evidente. El gran discurso de Occidente ha caído, y no porque otro mejor o más poderoso se haya impuesto por la razón o por la fuerza. El progreso, la democracia, los derechos humanos, tres grandes mentiras. Ante el ascenso del fascismo, otra vez, y su próxima y posterior derrota, otra vez, propongo agotado el gran mito sobre el que se sostiene Occidente. El héroe patriarcal trágico y catártico, guardián simbólico del orden social, ha permitido que desde la ignorancia y la incomprensión el mundo agote sus recursos. Mientras se produce y consume vertiginosamente como nunca antes, se vacían de sentido, como significado y dirección, nuestras vidas. Es tan grande la crisis de Occidente que discursos terraplanistas, antivacunas, misóginos y xenófobos adquieren cada día más fieles, cuyo fervor los empuja hacia la violencia simbólica y tangible. Despojado de sus ojos, Edipo horrorizado huye. ¿Qué puede hacer la humanidad frente al destino inexorable? Occidente, con su capitalismo y comunismo, ha consumido recursos del planeta sin tener la capacidad para recuperarlos. Ha colocado a la mujer en un lugar secundario, subordinado. Mediante disputas militares, religiosas y económicas, ha creado y disuelto países. Las ideas que le dieron forma a Occidente nos han llevado a quienes habitamos esta parte del planeta a la desesperación edípica. En vez de arrancarnos los ojos, los depositamos en pantallas complacientes. En vez de huir físicamente, huimos hacia un mundo digital hecho a la medida de nuestra vanidad. Ante este pasaje, ¿el Zen o el yoga y las prácticas o disciplinas de Oriente nos podrían ayudar? Es tarde. Desgraciadamente, hombres humanos, es demasiado tarde. Japón e India comparten crisis producto del patriarcado. ¿Cuál es el papel de la mujer en estas sociedades? El celibato involuntario y el descenso en la tasa de natalidad en Japón, así como la pervivencia del sistema de castas en la India, deberían indicarnos un rumbo fallido. El Zen, el yoga y las disciplinas o prácticas orientales fueron devorados por el mercado y regurgitadas para un fácil consumo como mercancía. Así, puedo ir a Starbucks, pedir un matcha latte rumbo a la sala minimalista donde desenrollo mi yoga mat para huir de la terrible realidad mediante el consumo y la disociación. No nos salvaremos fingiendo que no pasa nada. Un genocidio no se detiene porque cierro los ojos y repito un mantra. Edipo se arrastra ciego ante el destino inexorable. La destrucción, trágico agotamiento de recursos y un planeta envenenado. Moralmente esta humanidad no es superior a ninguna del pasado. Desde las costas de este país pueden verse dos islas, una pequeña y una grande. Dice el viejo mito preinca que Kaviyaka, una madre que huía cargando a su guagua en la espalda, se lanzó hacia el mar, para salvarlo, para salvarse. Viven en el tiempo del mito, en forma de islas. Desde allí esperan en un presente perpetuo, un nuevo orden, un Pachacuti. Mi propuesta. Este nuevo orden implica una renuncia a los modos occidentales como manera exclusiva de interpretar la realidad. ¿Cómo encontrar la ruta a ese gran cambio? La clave está en fijar la vista hacia otro archivo mítico, no occidental. Renunciar a los modos occidentales de interpretar la realidad implica dejar de lado desde las figuras arquetípicas grecolatinas hasta el psicoanálisis y el pensamiento judeocristiano que incluye el platonismo. Y en el mismo proceso poner al servicio de estos viejos mitos andinos todos los medios tecnológicos que nos esclavizan. Para salvarnos necesitaremos todo cuanto hemos aprendido, pero con otro orden, con un nuevo orden, andino, tan nuevo que es viejo. Preinca, mítico. 2. El mundo de cabeza, la rebelión de los objetos, reciprocidad perdida y crisis global. La crisis climática y el colapso ecológico, también el genocidio, son síntomas de una pérdida fundamental, la reciprocidad entre seres humanos y también entre no humanos. El manuscrito de Huarochirí narra un mito en el que las llamas persiguen a sus pastores. Esta imagen es tan antigua que aparece en Ceramius Moche, donde es llamada la rebelión de los objetos.
Guamán Poma de Ayala dirá que el mundo está al revés debido a la conquista española en estas tierras. Una de las causas de la crisis climática global es la serie de imágenes bíblicas del libro del Génesis en la cual Dios somete a todos los seres vivos a su máxima creación, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, recibe como mandato dominar y someter a todos los seres vivos. Miles de años después se hace evidente que no solo los seres humanos dependemos de los otros seres vivos, sino que también compartiremos su destino. El concepto de antropoceno ilustra muy bien este punto. Es tan evidente que necesitamos de animales, plantas, ríos y montañas para sobrevivir como especie que hasta el Papa, líder espiritual de los católicos, dijo en la encíclica Laudato Si, lo que nuestras comunidades indígenas saben desde los tiempos del Génesis: tenemos que cuidar el mundo que es nuestra casa. Tratar a los animales y plantas con respeto implica gratitud, implica no consumir en exceso, implica aprovecharlo todo, evitar el desperdicio, cuidar de nuestros ríos y lagunas, limpiar los canales, usar con sabiduría el agua, no convertir el mar en depósitos de basura. ¿Cuántos rituales de purificación incluyen agua? ¿Y cuánto tiempo sobreviviríamos sin ella? La reciprocidad implica establecer relaciones de respeto y gratitud entre nosotros, y también entre nosotros y nuestros lagos, ríos, volcanes, montañas, desde un gesto cotidiano y sincero hasta un ritual sofisticado, lo que necesitemos para apreciar y valorar la importancia de los recursos naturales y nuestra absoluta dependencia de la naturaleza. El mundo está de cabeza porque algunos destruimos y consumimos más de lo que necesitamos para sobrevivir, y además sin una sombra de gratitud o responsabilidad, mientras muchos otros apenas sobreviven debido a la falta de alimentos y agua. También está de cabeza porque adoramos objetos y despreciamos personas. En la misma pantalla donde adoramos un frasco de perfume, unos jeans de moda, un bello auto, vemos genocidios en tiempo real, bombardeos, asesinatos, sin una pizca de empatía o cercanía hacia el dolor humano, tan humano que es causado por nuestra especie, no por una tragedia divina o una catástrofe natural. ¿Cómo giramos este mundo de cabeza? Hay dos citas maravillosas de la versión audiovisual del Eternauta que, recontextualizadas, me van a servir para avanzar. Como diría la Galeano, para eso sirve la utopía, para avanzar. La brújula está bien, lo que se rompió es el mundo. El sur es el nuevo norte. Si la adoración, devoción y entrega que sentimos por los objetos las reorientamos hacia nuestros hermanos, montañas, ríos, animales, plantas y congéneres humanos, ya está. La mirada dirigida habitualmente hacia una pantalla en tiempos de ocio, hay que redirigirla hacia quien comparte nuestra mesa. Podríamos reemplazar la visión extractivista que busca obtener el máximo beneficio al menor costo, sin importar las consecuencias, por una mirada reparadora. Así, donde hubo un ¿cómo monetizo esto?, colocar un ¿cómo arreglamos esto? Finalmente lo que hacemos nos hace. No es extraño que la mirada deshumanizadora, irresponsable y destructiva se dirija con mucha fuerza y en primer lugar hacia cada uno de nosotros mismos. La mirada colonizadora, ansiosa por someter y conquistar, nos pone en una o más dinámicas verticales que tienden a jerarquizar más que comunicar, conectar e incluso amar. ¿Se puede amar lo que se somete? No lo sé. ¿Se puede amar lo que se conquista? Tal vez. Pero si de algo estoy seguro es que un pueblo conquistado o sometido jamás amó o amará a quien lo subordina. ¿Acaso se despreciará a sí mismo primero y se pondrá la máscara de su opresor? El río Marañón en la Amazonía peruana es desde el año 2024 sujeto de derechos. Una pequeña victoria en el proceso de girar este mundo invertido, donde las instituciones que creamos y existen en el mundo de las ideas y en el del papel tienen más poder y valor que nuestros viejos y sagrados parientes: volcanes, lagos, montañas y ríos. 3. Guatiacuru, Irpaiguachac, Igualalo. El pobrecito, la madre, el devorador de niños. Cuenta el viejo mito preinca que había un hombre muy pobre, tan pobre que solo comía papas guateadas, esto es, cocinadas en un horno de tierra. Se quedó dormido durante su viaje, desde el mar hacia las montañas, y escuchó una conversación entre dos zorros. Un falso sabio muy rico estaba enfermo. Ningún sacerdote ni médico podía curarlo. Estos zorros conocían la causa de su mal.
Es Guatiacuri, el pobrecito, quien logra curarlo, no sin antes sufrir el desprecio de los sacerdotes y médicos locales, para luego casarse con la hija del falso sabio y establecer el culto a su divino padre, Parejaja. El rechazo hacia otro, un extranjero, alguien con apariencia, lenguaje y creencias distintas, nos mantiene ignorantes de todo cuanto es posible aprender de los demás. La xenofobia en Europa hacia los musulmanes, el racismo en Estados Unidos hacia su población afrodescendiente y hacia los latinos, el odio en los regímenes totalitarios de izquierda hacia los homosexuales. Todas estas manifestaciones de maldad inconsciente y deliberada son producto del rechazo por anticipado a un otro que nos podría salvar. Sin ir muy lejos en mis tierras, el árbol de la quina, ¿a cuántos europeos salvó de la malaria? Fernando Iwasaki demuestra con gracia y picardía que el kimono, el poncho y el flamenco no tienen un origen japonés, peruano o español. No hay cultura aislada, que persista o exista. ¿Cómo erradicamos racismo, xenofobia y genocidios? Desde lo cotidiano, siempre desde lo cotidiano, con ojos y oídos abiertos hacia lo diferente, por más pobre que parezca, dejando de lado ese producto de la industria turística llamado aporofobia. Un genocidio se gesta cuando dejamos de ver al otro como un igual. Una figura que inspira compasión puede ser también un maestro. Hoy, como en el mito, también gobiernan los falsos sabios. Nuestras sociedades son las enfermas. Abunda el poder sin sabiduría. ¿Quién escucha a los zorros? ¿Quién puede entender el lenguaje de la naturaleza? Tal vez pueda curarnos. Cuando el Huachak volvió a su casa, una de sus hijas había huido convertida en paloma. La otra había sido víctima de abuso. Enfurecida, ella salió a castigar al culpable, hizo temblar la tierra y caer peñascos. El malvado huyó sin ser alcanzado. El feminicidio, el abuso hacia las mujeres, la esclavitud sexual, el control sobre el cuerpo femenino son características de nuestro mundo actual. El trabajo no remunerado dedicado a la crianza de los hijos tanto en regímenes capitalistas como socialistas ha sido la base del crecimiento económico. Las iglesias abrahámicas, budistas, hinduistas tienen algo en común, siempre la mujer trabajando gratis y sin honores, sin poder oficiar los rituales más elevados o sagrados, y con un panteón divino regido por un ser masculino, siempre. El otro, el pobrecito del hogar, es la mujer. El proletario del hogar cuya plusvalía consume la familia y la sociedad es la mujer. Gualalo Carguincho devoraba niños entregados como ofrenda hasta que Parejaja lo venció en un combate convertido en lluvia roja y amarilla. En mi país y en muchos otros es muy importante para los hombres gobernar el cuerpo de las mujeres. Es así que una niña violada por un familiar no puede interrumpir su embarazo incluso si su vida está en riesgo. Porque aquí el segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke nadie lo leyó. Pero sobre todas las cosas porque así lo quiso Dios. Amén, hermanos. Bienaventuradas a las pobres niñas violadas porque gracias a su sacrificio pueden dormir tranquilos quienes penalizan el aborto. Fieles sirvientes de un renovado Gualalo Carguinch, que ahora devora niñas y escupe pobres madres o devora niñas y escupe cadáveres en sucias clínicas clandestinas. Me preguntan en una entrevista acerca de la posibilidad de generar cambio social gracias a los mitos y digo que puedo mostrar dos verdades. Uno, la verdad científica. Existen placas tectónicas que al chocar generan sismos. Dos, la verdad mítica. Mientras los hombres sigan abusando, asesinando, esclavizando mujeres, Urpaihuachak, madre de las palomas, hará que tiemble la tierra. Una de estas verdades me mantiene viviendo en el miedo, sin agencia ante la catástrofe. Otra de ellas me mantiene alerta, denunciando la maldad, proponiendo leyes, evitando el abuso y despierta la acción social. De estas dos verdades prefiero la única útil. Tupac Amaru e Incarri. De la disociación a la comunión. José Gabriel Condorcanqui fue descuartizado con tanta crueldad que el tiempo y el espacio se detuvieron para siempre durante su ejecución y se convirtió en mito. Sus partes fueron enviadas a distintos puntos del virreinato. Cuando se junten las partes del Inca Rey, se restaurará el orden andino. Estoy de acuerdo. Es tiempo de reunir lo que ha sido desmembrado, familias rotas, comunidades fragmentadas, pueblos enfrentados. Tupac Amaru, el Inca Rey, nuestro pueblo, no debe seguir dividido, descuartizado. Al llegar los conquistadores españoles sembraron y se aprovecharon de las divisiones locales. Nuestros conflictos facilitaron la conquista de Pizarro y Cortés aquí y en México.
Luego las independencias nos separaron del Imperio Español en estados y repúblicas. Luego las compañías gringas dividieron a Colombia de Panamá. El mercado nos segmenta en nichos para vendernos cosas que no necesitamos, pero de manera muy específica. La división como método de manipulación siempre funciona. ¿Cómo nos reunificamos? Hay en diversos mitos pre-incas presentes en el manuscrito de Huarochirí una figura importante cuya labor es esencial. Ejerce el rol de Cámac. Su labor consiste en infundir vida, administrar la energía de manera armónica, equilibrada, ejercer una función sacerdotal, mágica. Es urgente y necesario ser Cámacs de nuestras familias, hogares, barrios, nuestras aulas y espacios de trabajo. Infundir vida, hospitalidad, sentido de propósito y alegría. Reencantar nuestros espacios, unir comunidades fragmentadas o generar uniones nuevas. La tecnología puede servir muy bien para esto. Las redes sociales digitales que sirven para presumir, consumir y envidiar podrían ser como redes sociales para encontrarnos y crear comunidad. 5. Takian Hoy. El regreso de las huacas, fiesta, éxtasis y acción colectiva. Hubo una rebelión espiritual en el siglo XVI. Las huacas podían tomar posesión de los indígenas mediante el éxtasis o estados alterados de conciencia, producto del ayuno y la danza ritual. Entendiendo la conquista española desde lo militar como consecuencia de una derrota espiritual, la victoria espiritual de las huacas, divinidades locales previas a la sofisticada y compleja religión imperial de Tahuantinsuyo, generaría una victoria económica, política, militar. La revolución armada, esa violenta idea tan europea y sangrienta, es muy occidental. La probamos, no sirve, mata. En estas tierras es semilla de muerte esa palabra. Nuestro cambio debe ser vida, vida. El gesto necesario es convertirnos en Cámac, ordenar el mundo que está de cabeza, incentivar la ternura hacia todos los seres humanos y no humanos. En vez de competir, cooperar, restaurar el equilibrio, compartir en vez de acumular. Hay un mito por el cual todos los animales trabajan juntos y construyen un acueducto que todavía es visible, para ayudar a Chuquisuso, quien regaba llorando sus campos de maíz con sus propias lágrimas. Vamos a requerir todo cuanto hemos aprendido, con sufrimiento o no. Puede y debe haber más propuestas. Esta es la mía, la que me dictaron las huacas. Este texto no es un mandato ni un mandamiento, es una invitación, una propuesta que podría salvarnos si la tomamos en cuenta, un llamado a la acción. El mundo no cambiará solo con razonamientos en conversaciones estériles de un café de Miraflores o del centro de Lima. Advertir que lo que está mal es motivo de alegría. Vamos a luchar y vamos a resistir, cantando y bailando en todas partes, tomados de las manos. Venceremos con talco y serpentinas. El Chaco más grande del mundo acaba de empezar. ¡Vamos!